Si bien es más o menos complejo, ¿no?, el tema de los virus que nos toca hoy, sí vamos a hacerlo con cierta velocidad, pero obviamente tampoco vamos a correr, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el virus de la rubiola. ¿Qué características tiene nuestro virus de la rubiola y por qué su importancia, verdad? El virus básicamente es un virus eh, perdón, el micrófono de alguien de la rubiola es un virus RNA monocatenario positivo, ¿no? Entonces, hemos estado viendo virus RNA monocatenarios negativo. Y básicamente ya habíamos explicado, ¿no?, hasta el cansancio, pero bueno, hay que seguirlo haciendo, ¿no? ¿A qué nos referíamos con virus RNA positivo, ¿no? Cuando yo iba a la fotocopia, no modificaba nada y solo sacaba fotocopias de mi documento, ¿verdad? Ese es un RNA positivo, ¿no? Y un RNA negativo, como los otros que hemos avanzado ya, era cuando yo iba a la fotocopiadora, me prestaba una laptop, una computadora, editaba mi documento y recién lo fotocopiaba, ¿verdad? Esa era la diferencia. Yéndonos a temas, a términos de virus, ¿no? O términos microbiológicos, estamos hablando que nuestro virus ahora, el de la rubiola, RNA monocatenario positivo, básicamente no necesita usar el ADN de la célula para transcribir para editar, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el virus negativo? Por ejemplo, el ortomixovirus o los paramixovirus, ¿no? Entraban dentro de la célula, usaban su RNA mensajero, ¿no? El RNA de la célula, pero, ¿no? ¿Mediante qué? Una enzima que era la polimerasa, ¿verdad? La polimerasa está en el genoma de los RNA negativos, ¿verdad? Entonces, gracias a esa enzima polimerasa, transcribía el RNA mensajero de la célula y ese RNA mensajero tomaba partecita, la cola, si me permiten el término, del ADN de la célula, ¿no? Y lo transcribía así, y así fotocopiaba, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, eso era en el negativo. En el positivo, simplemente no usa el ADN de la célula, no necesita de intermediario el ADN de la célula, porque su RNA por eso se llama positivo, ¿no? Ya viene así y simplemente necesita fotocopiarlo o replicarlo sin DNA celular de por medio, ¿ya? Por ende, no tienen polimerasa. Estos RNAs positivos no tienen enzima polimerasa, ¿ok? Pertenecen al grupo 4 de Baltimore, que ya conocemos esa clasificación, ¿no? Básicamente, como vemos en el dibujito, ¿no? Es un virus esférico, como la mayoría, ¿no? Tiene una envoltura, ¿no? Eso ya nos dice mucho, ¿no? El que sea un virus envuelto o sea un virus desnudo, ya me genera muchas ideas acerca de ese virus, ¿no? Básicamente, su tamaño está entre 50 y 70 nanómetros de diámetro, ¿no? 60, digamos que es el promedio, alguna literatura lo señala como 60 directamente, pero de 50 a 70 nanómetros de diámetro es su tamaño. Básicamente, la familia al que pertenece el virus de la rubiola es la familia Togaviridae, ¿ok? Y su género es el rubivirus, ¿no? Y el único serotipo del virus, del género rubivirus, es el virus de la rubiola. No existe otro serotipo. Es único, digamos, ¿no? Serotipo único. Bueno, su genoma, básicamente, volvemos a repetir, es un RNA monocatenario lineal no segmentado. Eso también ya nos da una idea, ¿verdad? Porque ya hemos dicho las diferencias de genomas segmentados versus genomas no segmentados. El genoma segmentado tiene una propiedad, ¿verdad? Que es la mutación, ¿no? Generar hijos, ¿no? Si me permiten el término, pero diferentes, ¿no? Mutados, a diferencia de los ácidos nucleicos no segmentados, ¿no? Los no segmentados
no tienen tanta capacidad de mutación, ¿no? De hecho, el virus de la rubiola no tiene esa capacidad de mutar. ¿Por qué? Porque es no segmentado, ¿verdad? Todo eso lo repetimos en cada clase. O sea, quienes siguen las clases me están entendiendo a cabalidad. Básicamente, ya en su envoltura vamos a encontrar dos tipos de glucoproteínas externas, ¿no? O glucoproteínas de envoltura, como ustedes quieran, ¿no? La E1 y la E2, básicamente, que están presentes, como ustedes saben, en las espigas o en las espículas, ¿no? Entonces, esta puede ser E1, esta puede ser E2, esta puede ser E1, esta puede ser E2, ¿no? La E1 básicamente tiene una actividad hemaglutinina, ¿no? Ahí no vamos a preguntar a qué nos estamos refiriendo, porque asumo que entienden a qué nos referimos con actividad hemaglutinina, ¿verdad? Y la glucoproteína E2 tiene una actividad de receptor con la célula a la que va a contaminar o a la que va a infectar, ¿no? Entonces, básicamente esas son las características estructurales del virión. Y al ser, lógicamente, un virus envuelto, va a ser relativamente inestable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a temperaturas altas este virus se inactiva o se muere, ¿no? A pH ácido este virus se inactiva o se muere. Es sensible a varios detergentes, sobre todo a detergentes oleosos, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo virus de la rubiola en las palmas de mis manos, por ejemplo, y me lavo con agua y jabón, el virus se muere, ¿no? Entonces, y muchas de estas características tiene el SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, eso vamos a ir hablando más adelante, nos vamos a confundir. Hablando ya de la epidemiología, ¿no? Básicamente nos vamos a basar en los casos de Estados Unidos, que es donde sí tiene estadísticas muy confiables, ¿no? A diferencia nuestra, digamos. Básicamente, la vacuna contra la rubiola se introdujo en 1969, ¿no? Entonces, desde ahí ya se está vacunando contra la rubiola. Y si ustedes hacen un cálculo, ¿no? Acá en Latinoamérica recién se ha declarado el 2015 como enfermedad erradicada. Calculen, ¿no? 1969, introducción de la vacuna, en Estados Unidos, lógicamente, y 2015 recién se declaró erradicada de las Américas o de nuestro continente, ¿no? De todas maneras, el 2004 sí dejó de ser endémica, ¿no? Entre 1998 y 2000, esto es en Estados Unidos, todo esto es en Estados Unidos. Entre 1998 y 2000 se produjeron 272 casos nada más de rubiola. Y ya entre el 2001 y 2004 solo hubieron 13 casos. Por ende, ahí ya dejó de ser endémica y lógicamente estábamos los norteamericanos estaban en pro de erradicar esa enfermedad, ¿no? Volvemos a repetir, de todas maneras en Latinoamérica el 2015 se habló de que ya no existía más rubiola, ¿no? Lógicamente en países que no tienen buenos programas de vacunación, ¿no? Todavía ocurren brotes. En muchos de los países africanos, por ejemplo, todavía existen brotes de rubiola, ¿no? Y todavía hay zonas endémicas de rubiola. ¿Qué es lo más complicado, lo más perjudicial del virus de la rubiola? Es que se contagie una madre embarazada, ¿no? Porque se ha visto que este virus tiene apetencia por los tejidos del feto, del producto, ¿me entienden? Y causa grandes malformaciones de por vida en el... ¿Cómo se descubrió al virus de la rubiola, entre paréntesis, ¿no? Nacían niños, ¿no? Con malformaciones. En una misma región nacían niños con malformaciones, básicamente malformaciones auditivas, malformaciones en la vista y malformaciones cardíacas, pero era muy común, ¿no? Que en ese lugar, en esa región, continuamente estén naciendo
niños con malformaciones. No, algunos se morían también, ¿no? Pero la mayoría tenían estas malformaciones. Empezaron a estudiar, ¿no? Y a estos niños, y ahí es donde detectaron que estas malformaciones eran producidas por el virus de la rubiola, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante erradicarla, porque básicamente la rubiola es una enfermedad sin muchas consecuencias. En un paciente con defensas estables no tiene mucho problema, ¿no? Pero sí en los tejidos fetales, como decimos. Vamos a ir viendo eso. Bueno, la patogenia de la rubiola, ¿no? Básicamente la transmisión se da por las gotitas de fluge o las gotitas de aerosol, ¿no? Mediante esas gotitas de aerosol llega este virus de la rubiola y se va a multiplicar o va a ir a vivir, si ustedes me permiten el término, en los ganglios cervicales, ¿no? Entonces, toda nuestra cadena ganglionar del cuello, ¿verdad? Desde la parte posterior hasta la parte anterior de nuestro cuello. Y ahí es donde se va a empezar a multiplicar, ¿no? Por ende, estos ganglios se van a infartar, van a crecer y van a doler relativamente. El periodo de incubación está entre 14 a 18 días. ¿Qué es periodo de incubación? Desde que el paciente se contagia hasta que presenta los síntomas, ¿ok? Eso está más o menos entre 2 a 3 semanas, digamos, ¿no? La viremia se produce de todas maneras en una semana, ¿ya? ¿A qué nos referimos con viremia? Con expansión del virus en la sangre, ¿no? Es decir, ya se forma una enfermedad sistémica, ¿verdad? A eso nos referimos con viremia. Entonces, en una semana en ese paciente, pero el paciente no tiene síntomas todavía en una semana. Ojo con eso, ¿no? Y esto de patogenia del virus de la rubiola, obviamente va a ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, si bien la viremia, es decir, el virus está presente en la sangre del paciente, si nosotros hacemos un examen en la sangre del paciente, en la orina del paciente, en las heces fecales del paciente, a la semana que ha estado en contacto con alguien con rubiola, vamos a encontrar ya el virus, ¿ok? Pero ese paciente va a estar asintomático. ¿Por qué? Porque recién va a presentar síntomas de entre las 2 a 3 semanas posteriores al contagio, porque en ese periodo incuba. Y bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Justamente el periodo de contagio está entre una a dos, entre la primera y la segunda semana. Por eso estas enfermedades producidas por virus son tan contagiosas. Por decir, yo tengo el virus de la rubiola, pero ahorita no estoy asintomático porque todavía no han pasado los 14 a 18 días, todavía no han pasado de 2 a 3 semanas. Entonces, dentro mío, dentro de mi organismo, estoy con una viremia. Tengo el virus, pero soy asintomático. No tengo rash cutáneo, no tengo máculas ni pápulas, no tengo fiebre, no tengo absolutamente nada. Y como estoy en teoría sano, estoy contagiando a otras personas, ¿verdad? Porque supuestamente no tengo nada. Ese es el gran problema de las endemias, epidemias y pandemias con los virus, ¿no? Ya que está bien clarito. El periodo de contagio se va a producir entre la semana 1 y la semana 2, en todo caso. Esa semana es donde yo voy a contagiar a Gil y Mil, si me permiten el término, pero no voy a presentar síntomas, es decir, no me va a avisar mi organismo de que estoy enfermo. Más o menos la duración del cuadro clínico es de 2 a 3 días, es bastante corto, ¿no? Otro de los nombres de la rubiola se llama el sarampión de los 3 días, también le dicen. El sarampión alemán también les dicen, ¿no? Porque junto con el sarampión más o menos tienen las mismas lesiones, ¿no? Los mismos tipos de lesiones, entonces también tienen esos otros nombres. ¿Y qué tipo de inmunidad va a generar? Básicamente, la respuesta aguda o a corto plazo va a estar dada por la IgM, ¿no? Por la inmunoglobulina M, que va a presentar su pico entre 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces, de 2 a 3 semanas, mi IgM, si yo le hago exámenes a ese paciente, su IgM va a estar extremadamente alta. Y a las 3 semanas empieza a decaer, empieza a bajar. ¿Y quién empieza a subir? La IgG, ¿no? La IgG. La IgG puede durar en el organismo hasta 2 a 3 meses, ¿ok? 2 a 3 meses puede quedarse, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de esta inmunidad, ¿no? O de conocer esta inmunidad. Que una vez que ya me contagio de la rubiola,
tengo inmunidad de por vida. Ya no me puede dar 2 veces, 3 veces la rubiola, me da una sola vez, ya sea que me haya contagiado o ya sea que me he vacunado, ¿verdad? Obviamente, si tengo que escoger, será mejor la vacuna a que realmente pase por la enfermedad. Y lo que decíamos también representa un peligro para las mujeres en edad fértil porque puede producir el síndrome de rubiola congénita, que va a generar grandes trastornos en el recién nacido. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico o los signos y síntomas? Que es lo mismo, ¿no? El 50%, aproximadamente la mitad de los pacientes son asintomáticos. O sea, yo puedo tener rubiola y aparte que no voy a tener síntomas hasta la casi tercera semana, tal vez ni los tenga, tal vez ni los tenga. Entonces voy a ir contagiando a más gente, ¿no? Porque ni siquiera voy a tener un leve escozor en el cuello, en la cara, me voy a poner un poquito chaposo y pare de contar. Y eso va a pasar desapercibido. Este exantema quiere decir las manchas rojitas o los granitos rojitos, ¿verdad? Exantema o le dicen también erupción, ¿verdad? Erupción. El término médico, el término que nosotros tenemos que usar es exantema, ¿ok? La gente dice erupción, ¿no? Entonces, generalmente es leve y autolimitado, ¿no? O sea, de hecho es casi asintomático el tema de la rubiola, ¿no? ¿Qué vamos a ver en ese exantema? ¿Cuál va a ser la característica? Que es maculopapular eritematoso. Ahora, traduciendo un poco. Mácula es manchas, significa manchas, ¿no? Entonces, eritematoso significa rojo. Entonces, por un lado tendremos manchas rojas y por otro lado tendremos pápulas eritematosas. Pápulas son granitos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces vamos a tener manchas rojas y granitos rojos. Esa va a ser la característica de la rubiola, que es levemente pruriginoso. No escuece mucho como la varicela, por ejemplo, ¿no? En la varicela el pacientito quiere sacarse la piel por el prurito que genera. En el caso de la rubiola no es tanto. Generalmente sigue este orden. Comienza en la cara, luego se va a expandir por la espalda, ¿no? Por el tronco y luego se irá hasta las extremidades. Muchas veces se confunde con un rash cutáneo, ¿verdad? Porque he comido, qué sé yo, algo que me ha hecho daño, ¿no? He comido cerdo, he comido pescado y eventualmente puedo pensar que es eso, ¿no? Porque esa expansión se da en horas, casi como un rash cutáneo. Otros síntomas acompañados va a ser la fiebre leve, febrícula básicamente, conjuntivitis, ¿no? Los ojos rojos y lagrimosos, coriza, es decir, rinorrea, son sinónimos, me va a chorrear la nariz, odinofagia, ¿no? Voy a tener dolor al tragar, tos generalmente seca, cefalea generalmente leve y en algunos casos puede haber trastornos gastroentéricos o gastrointestinales, ¿no? En algunos casos. Estos signos y síntomas generalmente son leves. Lo más común es que sean leves, no es gran cosa lo que genera el virus de la rubiola, ¿no? Y también vamos a presentar las linfadenopatías, es decir, los ganglios hinchados en la región suboccipital, ¿no? Esto por anatomía, obviamente saben, ¿no? En la región suboccipital, ¿no? Postauricular y cervical, es decir, toda la cadena ganglionar del cuello. También podemos presentar unos puntos rosas en el paladar blando, ¿no? Es decir, en el techo de nuestra boca, en otras palabras, que se conocen como puntos de Forchheimer, ¿ok? Así como en el sarampión, eso vamos a ver más adelante, así como en el sarampión existen las manchas de Koplik a nivel de la cavidad oral, en la rubiola existen los puntos de Forchheimer, ¿ok? Que básicamente son puntos rosas en el techo de la boca. Ahí tenemos unas imágenes, ¿no? De más o menos cómo se ve la rubiola en los pacientes. Aquí estará en el tronco en el tórax del paciente, aquí estará en la espalda, perdón, ¿no? Ahí pueden ver que son tanto manchas, máculas eritematosas, y si, bueno, viéramos a mayor detalle, aquí veríamos las pápulas eritematosas, ¿no? Los granitos rojos. Por otro lado, ¿qué complicaciones va a generar este virus de la rubiola? Básicamente,
nos va generalmente un paciente que no es inmunosuprimido, esto no nos olvidemos que es estas enfermedades exantemáticas, es decir, que se producen por granitos, ¿no? Generalmente afectan a niños. En niños no se complica generalmente el cuadro, ¿no? En el que se complica es en el adulto, así como veíamos como el tema de la parotiditis, es similar, ¿no? En los niños simplemente les duele la región parotidia, ¿no? Se ponen cachetones, dura una semana y pare de contar. En el adulto puede crear varones estériles, mujeres estériles, diabetes tipo 1, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos visto, ¿no? Es lo mismo en el caso de la rubiola. Las complicaciones se van a dar en pacientes adultos, no en niños. Muy raro en niños, ¿no? Y estos adultos que sean pacientes por alguna razón inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener? Las principales serán complicaciones reumatológicas, ¿no? Una semana después que se produce el exantema, en el 60 y 70% de mujeres van a presentar problemas reumatológicos. ¿Qué tipo de problemas reumatológicos? Rigidez matinal simétrica, esto es típico de la artritis reumatoidea, ¿verdad? O del reumatismo, le dicen, ¿no? Generalmente va a durar hasta un mes, ¿no? Puede producir artritis crónica también, pero eso es muy, muy raro. También va a generar como otro síntoma trombocitopenia, ¿no? ¿Qué es la trombocitopenia? Un descenso en los trombocitos, un descenso en las plaquetas, ¿no? Lógicamente, si hay un descenso en las plaquetas, ¿cuál es la función de las plaquetas? Coagular la sangre, ¿verdad? Si hay un descenso en mis plaquetas, entonces va a estar asociado a púrpuras o hemorragias, ¿verdad? Porque ya mi sangre no va a tener esa capacidad de coagulación. Púrpura significa, ¿qué significa púrpura? Es cuando nos sale petequias se llama, es decir, puntitos rojos, ¿no? Es decir, como si yo me pinchara con un alfiler, ¿no? Qué sé yo, en el dorso de mi mano con un alfiler me empiezo a pinchar, ¿no? Me empiezo a pinchar así suavito, ¿no? Y me voy a hacer salir varios puntitos rojos. Eso es púrpura, ¿ok? Lógicamente que la púrpura se genera sin que yo me pinche, ¿no? Eso es por una mala coagulación de mi sangre. Eso van a ver en reumatología. La, Hay varios tipos de púrpura que ahorita no vamos a adentrarnos en eso. También como complicaciones se puede producir una encefalitis posinfecciosa, ¿no? Ahí ya el virus de la rubiola va a invadir el cerebro, ¿no? Puede existir también una miocarditis, una pericarditis y una hepatitis. Es decir, cuando ya es una viremia, va a infectar a varios órganos, ¿no? También puede producir de manera mucho más rara anemia hemolítica y síndrome hemolítico urémico. Ambas cosas afectarán a nuestros riñones. Entonces, básicamente, ¿no? Hasta aquí hemos descrito de manera general a la rubiola común y corriente. Ahora vamos a describir al síndrome de rubiola congénita, que es lo más importante, que es lo que sí deberían saber. Porque como hemos dicho, la rubiola como tal si nos da a nosotros, no debería generarnos mucho problema. En 3 días debería pasarnos algo de escozor, algo de fiebre y pare de contar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el riesgo y el peligro de este virus? Es que afecte a mujeres embarazadas. Y eso se llama el síndrome de rubiola congénita. Eh, Se disemina por vía hematógena, ¿no? Entonces, aquí el mecanismo, y esto también puede ser pregunta de examen, aquí el mecanismo de diseminación ya no es el aerosol, ya no son las gotitas de fluge al hablar, al toser, al estornudar, al reír, qué sé yo, ¿no? Ahora es diseminación hematógena y eso hace que sea más fuerte, ¿no? Es decir, se va a diseminar por la sangre, de la madre al producto, ¿no? Al feto en este caso. Luego, bueno, vamos a tener un daño citopático a los vasos sanguíneos con una isquemia secundaria, ¿no? Obviamente yo asumo que si hay términos que no se entienden, ustedes están anotando en sus libretitas, en sus, qué sé yo, en sus cuadernos, ¿verdad? Para preguntarme luego. Deme un segundito, por favor.
Ok, entonces, este daño citopático, ¿qué quiere decir? Que este virus de la rubiola tiene apetencia, gran apetencia por las células del cordón umbilical, por las células de la placenta y por las células fetales, ¿ok? Que van a afectar básicamente a los vasos sanguíneos de todo lo que acabamos de decir, a los vasos sanguíneos de la placenta, a los vasos sanguíneos del cordón umbilical y a los vasos sanguíneos del feto, ¿no? Del producto. ¿Cómo va a afectar? Va a causar una isquemia secundaria. ¿Qué es isquemia? ¿Alguien sabe qué es isquemia? Rápido. ¿Es la ausencia de la sangre en algún determinado tejido? Ya, deficiencia, ¿no? Es la deficiencia de sangre en un determinado tejido, está perfecto, ¿no? La ausencia se llamará infarto, ¿no? La ausencia de sangre, ese es infarto. Entonces va a producir isquemia. ¿Por qué? Porque está dañando los vasos sanguíneos. ¿Cómo se va a dar la infección fetal, ¿no? Se supone que esa madre ha sido contagiada de rubiola congénita, la madre, ¿no? Entonces, si ese contagio se produce en el primer trimestre del embarazo, la infección fetal va a ser del 81%. O sea, el 81% de los fetos de los productos van a infectarse si se produce el primer trimestre del contagio. Si se produce el segundo trimestre el contagio de rubiola, ¿no? El 25% va a contagiarse, va a infectarse, el 25% del producto. ¿Qué quiere decir? Que del segundo trimestre en adelante ya no va a ser tan masivo el contagio en la parte media, si ustedes quieren. Si el contagio es el tercer trimestre, específicamente de las 27 a las 30 semanas, se contagiará el 35%, y si es mayor a las 36 semanas, la infección va a ser en el 100% de los productos. El riesgo de efectos congénitos también variará en el tiempo de contagio, ¿no? Básicamente, si es menor a las 16 semanas, si el contagio se produce menor a las 16 semanas, básicamente, el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? El riesgo va a ser mucho mayor. Entonces, mientras más, no es bueno el término, pero mientras más jovencitos se contagian los fetos, los productos, ¿no? El riesgo de defectos congénitos va a ser mucho mayor. Si es mayor a las 20 semanas, el riesgo baja, ¿no? Es bastante bajo. Y si es el tercer trimestre, solo produciría un crecimiento retardado fetal. Sí, es un retardo del crecimiento fetal, ¿verdad? Solamente produciría eso y no produciría los demás defectos que vamos a ver acá. Este cuadrito me encanta, y si ustedes revisan ahí, y les voy a pasar también la bibliografía de dónde he sacado esta presentación. Esta presentación es del 2021 y del 2022, o sea, es extremadamente actualizada, ¿ya? Y es de esta entidad, SERPO, mexicana. Mexicana que han hecho, mexicana y chilena, ¿no? Tanto en México como en Chile han hecho estos estudios y han aplicado protocolos, y de eso, bueno, nació toda esta tablita. Bueno, obviamente está en inglés, pero es fácil entender, ¿no? Básicamente las manifestaciones en la infancia. Entonces, ¿qué defectos genéticos puedo encontrar? Desde los más a los menos. En un 60% voy a encontrar que falta el oído, ¿no? Una ausencia del oído como defecto genético, ¿verdad? Lógicamente eso se va a presentar generalmente en la primera infancia, ¿no? Y lamentablemente esto es permanente. También defectos cardíacos será en el 45%, ¿no? Esto puede ser puede ser que se revierta o puede ser permanente, ¿no? Esto no tenemos todavía una referencia, ¿no?
Después, permanencia del conducto arterioso, ¿no? Como defecto cardíaco también será en el 20%, ¿no? En la infancia precoz, ¿no? Eso va a ser de por vida, permanente, ¿no? Estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? En el 12%, y ahí tenemos, ¿no? Microcefalia en el 27%, cataratas en el 25%, bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 en el 23%, hepatoesplenomegalia en el 19%, púrpura en el 17%, retardo del crecimiento intelectual en el 13%, meningoencefalitis en el 10%, problemas en los huesos, lesiones de los huesos en el 7% y retinopatía en el 5%, ¿no? Acá nos dice cuáles son, la gran mayoría son permanentes, ¿no? Y muy pocas serán transitorias. Entonces, ¿cuál es la tríada clásica del síndrome de rubiola congénita, ¿no? Generar en los niños sordera, ya hemos visto los porcentajes, ¿no? Cataratas y enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, generalmente los niños o los bebés de estas madres que sufren de rubiola congénita van a generar estas tres cosas. Es la tríada clásica de la rubiola congénita. ¿Qué diferencia tiene esta infección en los fetos o en los productos? Que es crónica, ¿no? Es crónica. Eso es qué sé yo, lo raro de esta infección, ¿no? En nosotros los adultos y en los mismos niños, ¿no? Que obviamente no son fetos, ¿no? En los mismos niños, la infección es pasajera, dura, como ya hemos dicho, de 2 a 3 días, ¿no? El rash cutáneo y todo eso, y se pasa. Pero, como hemos dicho, tiene un efecto citotóxico por el tejido fetal. En los fetos se vuelve crónica, ¿me entienden? Por eso hay en muchos casos que nos va a generar una lesión permanente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que va a persistir después del nacimiento. Es decir, la lesión de esas células se puede producir en la vida fetal, ¿no? Vida intrauterina, y se va a manifestar después del nacimiento. El caso de la sordera, por ejemplo. Generalmente ese niño nace en teoría normal, ¿no? Si uno le hace las pruebas para percibir el sonido, lo logra hacer, pero él va a ir perdiendo el oído, la agudeza auditiva, con el pasar de los años. Por eso este cuadrito es muy interesante. Y es lo último de lo último. Ojo, ¿no? Si en su libro Jowett, en su libro Murray dice otra cosa, ¿no? A lo que tienen que responder en el examen es lo que dice acá, lo que estamos explicando. Eso también ya lo hemos dicho en su momento. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de daño de ese tejido fetal, ¿no? Inhibición de la mitosis, ¿no? Básicamente va a cohibir el ácido fólico de las células del tejido fetal, qué sé yo, más que todo a nivel del globo ocular, a nivel del pabellón auricular y a nivel del corazón, ¿no? Inhibe la captación de ácido fólico, y eso va a hacer que inhiba la mitosis en las células. Es decir, no se van a reproducir. Y también el daño citopático directo, es decir, que el virus, que la rubiola daña directamente los vasos sanguíneos y esas células fetales, induciendo a una apoptosis órganoselectiva, ¿verdad? Es decir, no va a haber, apoptosis es muerte celular, ¿no? No va a haber una muerte celular, qué sé yo, del tejido ungueal, por ejemplo, de las uñas, ¿no? Pero sí va a haber una apoptosis a nivel del pabellón auricular, a nivel del globo ocular, a nivel del corazón, ¿no? Ok, ahora, ¿cuál es la prevención tanto de la rubiola común y corriente como del síndrome de rubiola congénita? Lógicamente, la vacuna preconcepcional, que es ya un programa que se ha venido haciendo a nivel latinoamericano, ¿no? Y es la principal estrategia. Si yo ya, es decir, estaríamos hablando, pero de embarazos programados, ¿no ve? De embarazos planificados, porque si una mujer se ha embarazado sin querer o sin saber, muy difícil prevenir, ¿no? Muy difícil que le vacunen contra la rubiola.
para prevenir esa enfermedad en su niño, ¿no? Después, la inmunidad rebaño en niños, ¿no? Vacunar básicamente a los niños. Básicamente, después de la vacuna, se sugiere evitar el embarazo por un mes, ¿no? Por 28 días, bueno, por un mes, ¿no? Es más fácil explicarle a las madres o a las futuras madres que han venido a vacunarse. Muy bien, usted está planificando su embarazo, pero le vamos a vacunar hoy y hasta dentro de un mes no tenga relaciones sexuales. Listo, fácil. Así entienden, ¿no? Obviamente el riesgo de infectar al feto es muy grande, ¿no? Y múltiples estudios no han logrado demostrar que el síndrome de rubiola congénita en los niños, en los niños nacidos de madres vacunadas desde las 2 semanas antes hasta las 6 semanas post-concepción tengan que interrumpir su embarazo, ¿ok? Entonces, esto es muy polémico. Como les digo, esta información que les estoy dando es de Chile. Y, por ejemplo, en Chile, esto que estamos indicando no está arreglado, ¿no? Es decir, en algunos lugares, algunos médicos sí interrumpirán el embarazo, es decir, se detecta que esa madre está contagiada con rubiola, ¿no? Y su niño va a tener malformaciones, entonces no está arreglado de momento a este año, al 2022 en Chile, por ejemplo, si ese embarazo debería interrumpirse o no debería interrumpirse, ¿no? Y aquí está la clave, ¿no? Si está entre este tiempo, 2 semanas a 6 semanas, no se recomienda interrumpir el embarazo en estos casos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, ¿no? Obviamente, si esto estamos hablando de Chile, que es un país mucho más avanzado desde el punto de vista médico, no ni hablar del nuestro, ¿no? O sea, aquí no está arreglado nada, ¿no? Muy bien, vamos a quedar ahí.